Hoy en Cara a Cara abordamos los temas con los que comienza la semana, los temas políticos con los que comienza la semana, y está también con nosotros Mario Córdoba, el director del Instituto de Movilidad de Jalisco, para hablar de Ruta Empresa, Uber, temas también relacionados a las fotoinfracciones y la agenda de movilidad en nuestra ciudad. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 5 minutos. Estamos en lunes 16 de octubre. Les recuerdo WhatsApp 33 18 80 76 41. Si nos quieres mandar un mensaje, un comentario relacionado con los temas del día. De entrada ya apareció la lista final de aquellos que aspiran a formar parte del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Vale la pena recordarlo, el Comité de Participación le toca presidir el Sistema Estatal Anticorrupción, es decir, el comité tiene el rol más importante, preponderante dentro del sistema, y de alguna forma se vuelve, de acuerdo a cómo se trazó la legislación en la materia, los ojos de la ciudadanía frente a las distintas instancias que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, la auditoría, la contraloría, los tribunales de justicia administrativa, las fiscalías. Es decir, si este ojo ciudadano, que es el Comité de Participación, nace sin independencia, sin prestigio y sin capacidad técnica, seguramente tendremos un Comité de Participación débil, que por lo tanto no pueda hacer valer la legislación frente a los intereses de la clase política y de los gobiernos dentro del Sistema Estatal Anticorrupción. Hay muchísimos nombres que se han registrado. Sorprende, el miércoles pasado estuvo aquí con nosotros Diego Petersen Fara y estuvo también Marisa Lazo Corbera para hablar, precisamente ellos son parte de la comisión de selección, quien les toca elegir a los 5 integrantes del comité de participación, y nos decían hasta ese momento que habían 7 u 8 registrados a menos de 48 horas de cerrar el plazo. Sin embargo, en este tiempo se añadieron prácticamente 70 nombres a la lista, más o menos unos 2 o 3 por hora, y por lo tanto en este momento hay 74 perfiles que buscan integrar el comité de participación. Algunos nombres que a algunos le sonarán, otros no tanto. Por ejemplo, está Jorge Alatorre, quien es el encargado de participación ciudadana del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, académico de la Universidad de Guadalajara y alguien que conoce bien el tema de corrupción. Está María Esther Avelar, ex rectora de Cualtos en la Universidad de Guadalajara. Está también Lorenzo Bailón, académico de Derecho, notario. Está también José de Jesús Becerra, también alguien que conoce muy bien de temas de derecho constitucional. Está también Marco Antonio Cortés Guardado, lo recuerda, reemplazó a Carlos Briceño como rector general de la Universidad de Guadalajara en aquella crisis institucional en 2008. Está también por ejemplo, Nancy García, académica del Colegio de Jalisco, Leonardo Gatica del CUSEA, David Gómez Álvarez, quien fue subsecretario de Planeación y Evaluación hasta hace un año y cachito en la administración de Jorge Aristóteles Sandoval, Raquel Gutiérrez Nájera, Derecho Ambiental y temas relacionados con el medio ambiente. También podemos reconocer dentro de los inscritos a gente como Alberto Vallardo Pérez Arce, quien es académico del ITESO, especialista en derechos humanos. Carla Planter, también del CUCH. Está Carlos Servín de AMEDI, quien buscó también ser parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Gabriel Torres Espinosa, ex vicerrector de la Universidad de Guadalajara y en este momento el director de los medios de la misma universidad. Es decir, hay muchas personas que se han registrado. Héctor Ontiveros, también podemos localizar a la periodista Belén Zapata, a la académica Anel Vázquez. Es decir, estamos hablando de que hay muchísimas cartas
entre los que pueden elegir estos 9 integrantes de la comisión de selección. Tienen de aquí, nos dijeron, idealmente hasta el 31 de octubre para hacer las entrevistas, revisar los expedientes. Supuestamente estos 74 vendrá una depuración hasta que queden 15. 15 nada más serán los que pasarán a la siguiente ronda, de los cuales 5 al menos tienen que ser mujeres y 10 hombres. Así es la ruta que tiene el Sistema Estatal Anticorrupción, la Comisión de Selección, para poder elegir a los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana. En política nacional se publican hoy 2 encuestas en principales diarios nacionales, una El Universal, otra El Financiero, donde hablan del efecto Zavala, cómo de alguna forma alteró la ruptura de Margarita Zavala con el Partido de Acción Nacional, el ajedrez político de cara a 2018. En la encuesta que publica El Financiero, hablan de que Andrés Manuel López Obrador sigue arriba en las encuestas con 32% de la intención del voto a nivel nacional. Ricardo Anaya con 19 pierde 6 puntos de acuerdo a la última encuesta que se realizó hace prácticamente 3 meses. Y se habla de que como independiente Margarita Zavala repunta de 9 a 16% en la intención de voto. De acuerdo a la encuesta del Financiero, desde la candidatura independiente, Margarita Zavala estaría ya a 3 puntos de Ricardo Anaya. Veremos si esto es sustentable o es simplemente un movimiento luego digamos, del destape o de la fractura de Margarita Zavala con el Partido Acción Nacional. Y entre los independientes también con 9% está Jaime Rodríguez el Bronco y Pedro Ferriz de Con. En julio y en octubre Pedro Ferriz repunta y es en este momento, pero con 5%, el independiente después de Margarita Zavala que tiene más aceptación de parte de la ciudadanía. Un dato importante, 23% de los mexicanos no han definido su voto, y si hablamos de que en la próxima elección puede haber en torno a unos 50 millones de electores que ejerzan su derecho en el país, estamos hablando de que prácticamente 12, 13 millones de electores no han decidido su voto de cara a 2018. Esto es lo que señala El Financiero. El Universal, por su parte, también, digamos, hace más bien un juego de preferencias al interior de los partidos, donde queda claro todavía por 15% que Margarita Zavala está por encima de Ricardo Anaya en la preferencia de los panistas e incluso en la preferencia de aquellos que están en el Frente Ciudadano. Y como independiente jala al 35% de las preferencias políticas de aquellos que quieren apostar por los independientes. Al final va a ser muy importante ver cuántos independientes logran llegar a la boleta en 2018. Me parece que van a ser muy poquitos, 2 o 3, tal vez, porque estamos hablando de que tienen que recopilar 866,000 firmas, recabar 866,000 firmas en 17 estados distintos. Tienen también que no utilizar más que 33 millones de pesos, pero para eso hay que hacer pues toda una serie de gestiones y cabildeo para obtener estos recursos. Por lo tanto, veremos al final si son 2, 3 o 4 los independientes que llegan a la boleta en 2018. Pero este es el panorama que pintan algunos medios nacionales de cara a la elección, luego de la ruptura de Margarita Zavala con el Partido de Acción Nacional, que de alguna forma le ha dado un golpe fuerte al tablero de cara a la elección presidencial y quienes están en Los Pinos en 2018. Les recuerdo las formas de comunicación, los teléfonos en cabina 31 22 42 00, 31 22 42 66. Nos pueden mandar mensajes de Twitter, @zona 3 noticias con número, o @eftousaint con doble S mi cuenta personal, o el WhatsApp 33 18 80 76 41. Al regreso platicamos con Mario Córdoba España, titular del Instituto de Movilidad. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. De la mañana con 16 minutos. Gracias por acompañarnos. WhatsApp 33 18 80 76 41. Y saludamos al doctor Mario Córdoba España, director general del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Mario, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Enrique. Buen día a todos. Oye, Mario, ya hace buen tiempo, y ahorita platicamos de Ruta Empresa, Uber, hay muchos temas para conversar esta mañana contigo, pero ya hace un buen tiempo que el gobernador hizo este anuncio sobre las fotoinfracciones, sobre las fotomultas. Sí.
Y en ese momento dijo que quien se iba a encargar de presentar un proyecto de reestructuración del programa era precisamente el Instituto de Movilidad. No sé cómo han avanzado en ese proceso, si ya tienes una primera propuesta. Bien, mira, la Secretaría General de Gobierno es quien está coordinando el tema junto con la Secretaría de Movilidad y la participación de la Contraloría, más la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, CEPAF. Y el instituto, como un organismo público descentralizado, sectorizado por la Secretaría de Movilidad. Se generaron 4 mesas de trabajo. La primera mesa de trabajo que está viendo el aspecto de la liquidación de la empresa, Autotráfic. ¿Cuánto va a costar rescindir los contratos vigentes? ¿No? Todo eso lo está viendo la CEPAF a través de la Subsecretaría de Administración, quien está a cargo es Mauricio Gudiño, ¿no? Hay otra mesa que se dedica al tema del fideicomiso, o sea, en dónde se van a conjuntar todos los recursos provenientes de las fotoinfracciones y qué destino se les va a dar. En este tema está participando la CEPAF otra vez, pero a través de su Subsecretaría de Finanzas. La Subsecretaría de Finanzas. Subsecretaría de Finanzas. Hay otra mesa en la cual participa el instituto. De estas 4 mesas, el instituto participa en una específicamente, que es esta validación técnica del sistema. En esta parte, el instituto a mi cargo se ha dedicado a revisar todo el equipo instalado, cómo se opera, los radares, con qué los personal, etcétera, etcétera. Ese trabajo ya lo terminamos. Incluso coincidió con un proceso de validación también a manera de auditoría de la propia Contraloría del Estado y la propia empresa Autotráfic. Este trabajo ya ha sido concluido, ya sabemos cuántos equipos hay, cuántos están operando, en dónde están, cuántas gentes están trabajando en el sistema, cuáles son los procesos que se siguen desde el levantamiento de la multa hasta su revisión y notificación al infractor. Esta parte ya fue terminada. También el propio instituto le hizo ver en términos generales a la Secretaría General de Gobierno cuáles desde nuestro punto de vista las modificaciones y adecuaciones legales que tendrían que hacerse, pues para que el instituto pueda tener facultades para operar ese sistema, porque actualmente no las tiene. Y por otro lado, ¿cuál es? Quien los tiene, perdón, Mario Córdoba, es la Secretaría de Movilidad, no el instituto. Sí, entonces tendría que haber una reforma en el Congreso. Probablemente. O una ley reglamentaria de movilidad. Si se lleva a que el instituto opere todo el sistema, sí tendría que haber esa reforma. Si al instituto nada más se le deja con la parte de la operación del sistema y la notificación de infracciones igual al titular de la Secretaría de CEMOP, que yo creo que sería lo más conveniente, no habría que hacer grandes cambios, pero sí cambios en aspectos reglamentarios y quizás en la propia ley del instituto para que éste tenga facultades de operar este sistema, porque ahorita no está dentro de sus atribuciones. Y hay una cuarta mesa que la tiene a su cargo la propia Secretaría de Movilidad a través de su titular y la Dirección General Jurídica de la CEMOP, que es la revisión técnica de todos estos puntos donde están colocadas las cámaras en diferentes vialidades de la ciudad, desde el periférico y otras avenidas importantes. Ese trabajo me parece que también ya fue terminado. Entonces ya está en manos ahorita de la Secretaría General de Gobierno, junto con las demás secretarías, en implementar y darle forma para que esto en los próximos meses ya pueda ser operado en su parcialidad o en su totalidad, según lo definan, por el Instituto de Movilidad y Transporte. El gobernador puso en aquel momento, lo recordarás, Mario Córdoba, en rueda de prensa, como noviembre la fecha para que ya se esté operando el Instituto de Movilidad. Yo creo que esto no será posible todavía. Llevará todavía unas semanas tiene que rescindir, pagar el contrato de la empresa. Primero tiene que liquidarse el sistema. Solamente el 36% de los equipos que están operando en este momento son propiedad del Estado.
el resto son parte de los contratos. Están siendo amortizados, ¿no? El que- 64% restante. así Algunos es. Habrán pagado poco Así y es. otros son más, un Así porcentaje es. más público, ¿no? Y esto la CEPAF tendrá que determinar pues a la mayor brevedad la liquidación de eso y qué va a pasar con todo lo que ya está instalado, el personal que está trabajando, para que este proceso no se interrumpa, porque también la curva de aprendizaje para operar estos sistemas que no son tan fáciles puede llevar Sí, mucho incluso tiempo. una petición de la empresa de Autotraffic, que no sé si les ha puesto alguna dificultad para darles información. No, en general ha habido una buena disposición de la empresa. De pronto han querido argumentar ciertos aspectos de privacidad, pero con la intervención de la CEPAF y especialmente de el subsecretario de Administración les ha hecho ver que, Todo eso es público, que la ¿no? información es pública y que no hay ningún motivo para que se reserve ninguna información. Porque bueno, tú no nos puedes responder, Mario Córdoba, sobre cuánto costaría la rescisión, porque eso supongo que es un cálculo que está haciendo la Secretaría de Administración. Sí, así es. Yo no podría adelantar Pero por ahorita ejemplo, el costo. de los radares que están en calle, de los que ustedes ya revisaron, ¿están bien calibrados? Sí. ¿Están bien colocados? Porque ya sabes que existía esta percepción de que se habían colocado pues como en lugares trampa, que en subidas, en bajadas, escondidos. De acuerdo a los estudios que se hicieron y que encargó la propia Secretaría de Movilidad en su momento, en coordinación con CEPAF, la localización de todos los puntos obedece a lugares donde se están presentando excesos de velocidad y también donde se están presentando una alta accidentalidad. Entonces, en base en esos criterios colocaron esos puntos. Eso ya no fue atribución del instituto revisar esos puntos, sino de la propia Secretaría. Y por lo que estimo, de acuerdo a sus conclusiones, que deben estar en lugares adecuados y que no deben tener un fin recaudatorio, porque el sistema no debe tener ese fin. El sistema es evitar muertes, evitar accidentes. Que lo ha logrado. Eso está claro en los datos, ¿no? Eso está claro. El objetivo se ha cumplido. Que se ha cumplido, ¿no? Y creo que tiene que conservarse en ese nivel, nunca pasar a la línea de la simple recaudación, porque además eso es lo que genera las grandes molestias de los ciudadanos. Desde lo que tú has podido ver del sistema, Mario Córdoba, ¿ves negocios, tranzas en el sistema? No, lo que tú has podido revisar hasta el momento. Yo no, quizás lo que veo son, desde el principio que se generó en la administración pasada, son primero buenas intenciones en cuanto a la implantación del sistema, pero lo que no veo muy bien fue los términos contractuales de la empresa, ¿no? Esto de dejar el tema de que hay un porcentaje de pronto muy alto que ha estado variando en los diferentes contratos, incluso en los últimos ha mejorado mucho ese porcentaje. El último contrato que se hizo en la Subsecretaría de Administración, pues me parece que es el más positivo. Sí, que es el 346-2014, sí, ¿no? es el más rescatable porque... Es que aparte se traza sobre la idea de la factura pagada, de la multa pagada. Así es. Las otras eran multas emitidas, entonces el incentivo para quien administraba era emitir multas ese contrato a granel. Es el mejor, los demás fueron mal planteados porque dependen de una recaudación que ni siquiera es cobrada y con un porcentaje muy alto. No se diga este asunto que se dio en Ciudad Guzmán, donde llegó el cobro de la empresa al 65% del costo de la multa. Entonces, estábamos cayendo en una situación de excesos. La verdad es que el que una empresa opere cuesta como 3 veces más de lo que podría costarle al Estado. De tal forma que pues que sí vale la pena retomarla. Siempre se argumenta que el Estado no maneja bien las cosas, que por eso es mejor contratarlos a una empresa privada, etcétera, 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 ¿no? En algunos casos es justificable, yo creo que en otros muchos no, y para eso son las dependencias, para que fusionen con eficacia y eficiencia. Y ahí, Mario Córdoba, la transparencia del fideicomiso será fundamental. Seguramente, o sea... Que al final creo que lo que molesta, o yo creo, no es tanto la multa. Uno como ciudadano tiene que entender que si excede los límites de velocidad puede ser multado, eso es de sentido común.
pero me parece que el no tener claro que esos recursos tengan una dirección, transporte público, prevención, me parece que el fideicomiso es la clave de la credibilidad del proyecto. Y creo que este tipo de ingresos son los que se deben utilizar para impulsar el tema de movilidad urbana sustentable, para impulsar el tema del transporte público, de la movilidad no motorizada, de la indemnización desafortunadamente que se sigue presentando con grandes problemas hacia las víctimas del transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, que no se vean en la bolsa general del gobierno. Pero esto debe encauzarse y administrarse tal como tú lo dijiste, de manera transparente, en donde incluso en el fideicomiso participen los ciudadanos para tomar decisiones en qué proyectos y en qué programas deben utilizarse estos recursos. Mario Córdoba, para concluir este tema, ¿hay posibilidad, o tú tienes los datos en el Instituto de Movilidad, hay posibilidad de que se vuelvan o se recoloquen, se reubiquen los radares? ¿O te parece que el sistema, a partir de que ya sea totalmente público estatal, se tiene que quedar como está? Yo creo que cualquier sistema es revisable y que si hay puntos cuestionables tendrían que reubicarse. Es decir, si no hay un vínculo entre ese lugar y la letalidad de los accidentes. Así es. Yo creo que cualquier aspecto de esta naturaleza es revisable y fácilmente se puede reubicar. Incluso en este momento hay una serie de que le llamamos de carcasas, sí. No sé si las has visto, y realmente no hay radar, ¿no? Hay una serie de radares que de forma aleatoria se están reubicando. Que es el porcentaje móvil, ¿no? En cada uno de estos carcasas. Está bien porque son inhibitorias, inhiben, digamos, el asunto del exceso de velocidad, pero tú no sabes si hay o no. Y al final la empresa cumplió con balizamiento, anuncios, señalética. En los primeros contratos venía esa parte. Creo que la señalética vertical se ha estado deteriorando, sí. Y la horizontal ni se diga, sobre todo estos señalamiento horizontal que le llaman balizamiento indebidamente, lo pintan y lo vuelven a repintar y a las 15 semanas ya no está visible. La verdad, además, déjame decirte que en otros sistemas realmente desarrollados y bien implementados, esta señalización ni siquiera existe. Nada más sabes que estás en una vía que tiene un radar que puede detectar el exceso de velocidad. Si pasas la velocidad permitida, en cualquier momento te puede... Nada más que la velocidad se aclara, porque recibir, de pronto no sabes, sí. Vas a 80 y te bajan a 70 o a 60 el límite de velocidad. Ese tema tiene también que revisarse mucho en las vías para no generar confusiones en el conductor, de tal forma que todos los aspectos de infraestructura vial tienen que mejorarse de fondo. Y bueno, ya esto de anunciar con tanta anticipación dónde está el radar al estilo español, ¿no? Sí. De que a 100 metros tiene una curva peligrosa, a 50 metros ya está. ¿Te parece exagerado? Y en ese momento ya está en la curva, ¿no? Es un tanto el tema. Pero está bien, ¿no? Si el objetivo es que bajes la velocidad, pero bueno, no importa si lo haces por los señales o por convicción. Digo, en los sistemas es cierto, desarrollados no existe esto, pero no está por demás lo que se está poniendo. Vamos al corte, estamos con Mario Córdoba, titular del Instituto de Movilidad. Al regreso hablamos sobre ruta empresa y la tarifa de transporte público. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 34 minutos. Estamos conversando esta mañana con el doctor Mario Córdoba España, director general del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. Doctor Mario Córdoba, platicamos contigo hace algunas semanas cuando se dio a conocer el aumento ya aplicado a 9 pesos de la ruta artesanos, de la ruta empresa, y nos decías que se justificaba que el estudio técnico en aquel momento daba un poquito más de 9 pesos, y tras esa definición de la comisión de tarifa, ya se llama Comité de Validación Tarifaria. Comité de ¿no? Validación Tarifaria. Ha venido una serie de debates sobre qué hacer con ese porcentaje de ciudadanos, de gente que utiliza el transporte público que no puede pagar la tarifa de 9 pesos. Está en la mesa, yo diría, dos tipos de subsidios. El subsidio generalizado, por un lado, que incluso lo dijo el titular de Imeplan, Mario Silva, hace muy poquito, y subsidios más bien focalizados a las personas que más necesidades tienen.
¿Tú crees que se debería subsidiar? ¿Crees que no? Hay que ir con una tarifa de 9 pesos. ¿Qué hacer con ese 40% de usuarios del transporte que no pueden pagar la tarifa de 9 pesos? Sí. Mira, si tú me permites, antes de contestar eso, un breve antecedente. Cuando hace ya varios meses se presentó a este comité de validación tarifaria el análisis que hizo el instituto de la tarifa real del transporte en mayo, ¿no? De mayo, del costo del transporte público bajo el modelo ruta empresa, porque hemos hecho análisis de cuánto costaría la tarifa en el modelo de servicio que todavía predomina, que es el hombre camión, y sabes que anda como en 10 pesos. O sea, es muy, por la ineficiencia es muy ineficiencia, es muy ineficaz, tiene muchas pérdidas y trae una tarifa real muy alta. Por eso los transportistas dicen, uy, con 7 pesos, o sea, estamos cobrando 3 pesos menos de lo que nos está costando, y entonces el transporte público en el proceso de transición se está precarizando cada vez más, porque primero estaban con 6 pesos, después del lamentable accidente de la Prepa 10, y para subir a los 7 se tardaron un buen rato, y ahora con respecto a su costo real y ahora con respecto a la ruta empresa, pues la verdad están sobreviviendo y en una situación donde cada vez el transporte público está peor. Bien, ahora esta tarifa de los 9 pesos que se autorizó solamente fue para el corredor artesanos, para el modelo ruta empresa. El modelo ruta empresa significa transformar todo el transporte público en base en autobuses, en rutas troncales y alimentadoras, sí, y en rutas complementarias. Hay 18 rutas troncales con sus alimentadoras y 82 rutas complementarias. Ese es el sistema, y esas rutas, cuando estén implementadas, son las que serían sujetas al cobro actual. Si todo esto ya estuviera terminado, estas rutas estarían cobrando 9 pesos. A la hora que se autorizaron los 9 pesos, que todos los miembros del comité lo hicieron de manera unánime, incluso quienes ahora lo reclaman, se señaló, antes de esto, hicimos en el instituto un análisis de cuál era la población entre ingresos de 1 y 3 salarios mínimos que era más vulnerable, que es la tarifa socioeconómica al pago. Famosa, y la tarifa social que detectamos en ese tiempo, aproximadamente más o menos para el 40% de los usuarios. Hay que tomar en cuenta que diariamente hay alrededor de 1.6 millones de personas, sí, que utilizan el transporte público, y esas 1.6 millones de personas genera 4.6 millones de viajes en transporte público. 3 en promedio masivo, por persona, ¿no? y, da vuelta masivo y transporte colectivo, la mayor parte, el 90% en transporte colectivo en base en autobuses. Este estudio, perdón, Mario, antes de que sigas, ¿es público? Sí, ¿Dónde lo podemos revisar? Está en las páginas de transparencia del instituto, o en el momento que tú lo requieras, con todo gusto te lo damos, los análisis. 40% entre 1 y 3 de la población mínimos de usuarios, que estaría como con más limitaciones para... Por tanto, cualquier subsidio focalizado tendría que tomar en cuenta esa población. Hay quienes hablan del 65%, pero eso realmente no es posible, sino la ciudad realmente estaría en una situación prácticamente de hambruna. 65% lo dijeron académicos del CUSEA, ¿no? ¿O fue a través de la FEU en su momento? Algunos, ¿no?, académicos, sí, alguien lo ha expresado que fue el 65%, es un porcentaje muy, muy elevado. Y muy discutible. Este 40% ya, ¿cuándo se levantó la encuesta más o menos? ¿Recuerdas, Mario Córdoba? El análisis lo hicimos antes de presentar, tal como lo establece la ley y su reglamento, lo presentamos antes de establecer la tarifa técnica. O sea, este 40% que no puede pagar o que tiene dificultades para pagar con los ingresos ese que 40% puede pagar la tarifa actual de 7 pesos. ¿De 7 pesos? Sin mayor problema. ¿Ya están contemplando a los que tienen apoyos de bienevales y el resto de subsidios? Sin considerar los subsidios que ya existen, que actualmente hay todo el transporte, todos los usuarios, estudiantes, tienen transporte gratuito a través de los bienevales. Si hicieron la encuesta universal, ¿ya está contemplado esto? Sí. ¿O les dijeron no tomes en cuenta tus subsidios? Ahorita hay un programa que cubre, si no me equivoco, cerca de 200,000 estudiantes que tienen transporte gratuito, más los transvales, que son para personas de la tercera edad. Que operarían también en el troncal artesanos.
Eso es en general, para todo para todo el estado, no está focalizado a una ruta. Aquí ahora sí ya me meto al tema de subsidios. De la pregunta que dimos una buena vuelta, pero llegamos. Sí, perdón, pero yo creo que era indispensable. Sí, no, está bien, como contexto. Como contexto. Bueno, ya el tema, hay que diferenciar dos aspectos, y yo se lo dije a Mario Silva en sus declaraciones. Hay que considerar la diferencia entre subvención y subsidio. El Estado, el gobierno en sus diferentes niveles de gobierno, está federal, estatal, municipal, en los sistemas desarrollados de transporte público, los que ponemos como ejemplo, sobre todo de las ciudades europeas, Madrid, por mencionar uno de los mejores, sí, París, claro. Tiene un 52% de subvención del costo real de transporte. Es decir, hay del presupuesto anual, hay una parte sustantiva de ese presupuesto que está dedicada a subvencionar el transporte público como una política de Estado. Y es una decisión aparte con amplios consensos sociales, ¿no? Y la subvención se utiliza para financiar la infraestructura del transporte. Se está subvencionando la construcción de la línea 3. Que eso es inversión del Estado. Ese es del Estado y principalmente del gobierno federal. Sí, pero me refiero a públicas. Así es. Y después el Estado, el gobierno del Estado. Y también para subvencionar la operación del transporte público, ¿sí? Entonces, en Europa te pueden decir el costo del boleto real son 5 euros, pero el Estado decide que el usuario pague 2.50. La otra mitad viene por la subvención, ¿sí? Ahora, si tú vas como turista, sí, te la cobran. Claro. Que está bien. No, digo, el usuario turista de pronto subsidia al viajero, al estudiante de todos los días, ¿no? Yo creo que a nivel federal y a nivel estatal debe reconocerse el derecho social a la movilidad. Y en ese sentido, al reconocer el derecho social a la movilidad, tendría que ser consecuente desde el nivel federal para tener una política de Estado de subvención de los principales sistemas de transporte público metropolitanos, de nuestras principales ciudades, para que el Estado, los gobiernos de los estados tuvieran recursos para subvencionar los sistemas, pero además para desarrollarlos, que no se queden en el estado de precarización que prevalece. No se subvenciona a los transportistas, pero en el pasado sí. Sí, en el pasado así ha sido, pero es un subsidio, ahí sí es un subsidio perverso, ¿sí? Porque ni mejora el transporte, les resuelves a los transportistas que eso pasó con Emilio González. Le quita presión política al tema, pero realmente en términos de la calidad sí, es un perder para todos desde mi punto de vista. Perder. Sí. Entonces, mientras no haya esa política a nivel federal donde se reconozca el derecho social a la movilidad y se manifieste económicamente en los presupuestos, pues los sistemas de transporte público de las ciudades dependerán exclusivamente de la tarifa, y entonces de la tarifa significa que no puede ser una tarifa baja porque el transporte de calidad cuesta, ¿sí? Y entonces ahí aparece lo que se llama el subsidio, pero no el subsidio generalizado. Mira, focalizado, ¿no? Ahorita subsidiar, si dejáramos la tarifa en 7 pesos, subsidiar 4.6 millones de viajes por 2 pesos, por un día, por 25 días, por 12 meses, significaría un egreso de algo así de 2.700 millones de pesos. Ahora, si subsidiamos y focalizamos sobre el 40% de la población, previos estudios socioeconómicos, etcétera, etcétera, el subsidio llega a 384 millones de pesos al año, de 32 millones de pesos al mes. O sea, de todo modo, ya dirigido. Sí, ya focalizado, dirigido, ¿sí? Generalizado implicaría el dejar la tarifa como está, cerca de 3,000 millones de pesos al año, que ahorita no están en ninguna parte. Y tal vez ni deseable es, aunque estuvieran. Ni deseable. Porque tampoco. 3,000 millones de pesos para los transportistas directo a un sistema ineficiente es agarra el dinero y métetelo a la bolsa. Así es. Se acabó. Punto. Y no cambias nada. ¿Sí? Y ojo, no tienes por qué subsidiar desde mi punto de vista, Mario,
a quien sí puede pagar. Claro. O sea, si yo claro. puedo pagar el transporte público, ¿por qué el Estado me va a subsidiar? Claro. Mejor que subsidie a quien lo necesita. Ahora, también la política de subvención y subsidio es para atraer usuarios Sí. al transporte público y... Pero como tú dices, política generalizada, federal. Así ¿no? es, debe haber una política Sí. y un reconocimiento, así como, aunque a veces se queda en letra muerta, como el derecho a la salud, el derecho Sí. a la vivienda, el derecho social a la movilidad. En ese momento se desprenden políticas públicas que también se correlacionan en términos económicos. Eso en este momento no existe. Por tanto, el subsidio, yo creo que encuentro es que tendría que fortalecerse el subsidio focalizado, sobre todo para esta población vulnerable, ¿sí? Y que los diputados, ojalá que también el Congreso Federal fueran más conscientes de ello. Viene un recortazo federal ahí, ni lo esperes, Mario. Ni lo espero, estoy soñando. Viene un recortazo. Pero en el Congreso local, bueno, pues habría que ser consecuentes de que en el próximo año se consideren recursos para atender a esta población y que esto no frene el desarrollo y la aspiración de tener un sistema de transporte público de alta calidad para que se convierta realmente en el eje de transporte de nuestra ciudad. Vamos al corte al regreso. Mario, si me das tu opinión sobre qué pasa con los permisos de taxis estos que se prometieron hace algún tiempo. Hay muchísimas preguntas sobre ese tema. Sí. 9 con 46 minutos, regresamos a Cara a Cara. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. De la mañana con 49 minutos, estamos de regreso en Cara a Cara con el doctor Mario Córdoba platicando sobre temas de movilidad. Hemos hablado sobre la ruta empresa, sobre las fotoinfracciones, que también ya está acabando el plazo que dio el gobernador para presentar el nuevo modelo. Mario, solo para concluir el tema de los taxistas, porque hay muchas preguntas. ¿Qué pasa con los permisos para los taxistas? Bueno, tengo entendido, este proceso lo lleva la Secretaría de Movilidad. El instituto nada más emitió, de acuerdo a los parámetros que tenemos, la demanda de taxis que se necesitan en el estado, tanto en el área metropolitana como en ciudades medias, considerando los servicios actuales. Entonces ahí se llegó, no tengo ahorita el dato exacto, pero son como 1,500 nuevos permisos en el área metropolitana, y también especifica, insisto, son números gruesos, no traigo aquí los datos a la mano, y son otros permisos en ciudades medias como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, etcétera, etcétera, ¿no? Este dictamen, a solicitud del secretario, se le entregó y él, tengo entendido por todo lo que he estado escuchando, que el trabajo prácticamente se ha terminado, concluyó el registro han entregado los permisos, de los taxis, tema, ¿no? etcétera, Sí. etcétera, y actualmente están en proceso ya de entregar los permisos, incluso de que quienes quieran estos permisos poder acceder a créditos para adquirir un carro híbrido. Que es el carro que se utiliza preferentemente en el servicio de taxi en muchas ciudades. Pero tú entregaste del mundo. este estudio hace ¿cuánto? Un año al menos. Sí, más o menos. Ha tardado muchísimo Sí. el proceso. Entonces, quien nos tiene que responder más es Servando sobre este Sí, asunto. es Vamos a atribución buscar del al secretario de secretario. Movilidad. Yo no quisiera hablar sobre temas que no son de mi competencia. Oye, Mario, antes de hacerte todas las preguntas, son muchas. ¿Tú sabes cuántos Uber hay en Guadalajara? Mira, Es la pregunta del millón, ¿va? Antes de que me agredieran por ese tema, yo había contado aproximadamente 3,500 y ahorita estiman más de 20,000 autos en el servicio Uber, Pero tú más hiciste otras plataformas. ¿una investigación? Últimamente no. O sea, El son último- 12,000 taxis más o menos, ¿no? 13,000. Cerca de 13,000 taxis, más 20,000 Uber. más alrededor de unos 1,500, 2,000 servicios pirata, y además 13,000 más unos 2,000 servicios ahí que andan dando servicios pirata, que también hay que detenerlos. Y por otro lado,
Yo estimo que de los 3,000 que hace antes de que saliera la ley, 3,500 Uber, ahorita debe haber más de 20,000. Sorprende que tarde tanto el procedimiento jurídico. Pero Estamos en un limbo sobre jurídico todo de 5 o 6 meses. lo que sorprende es la irresponsabilidad de la empresa Uber. Pero esa ya la ha mostrado desde hace tiempo. Pero Sí. ¿los tribunales para qué son? Pues ¿Para está, resolver? Pues está en los tribunales y no se Y va- resuelve todo. Pero fíjate, lo interesante es, ya subió por un estado en particular, por Yucatán, a la Suprema Sí. Corte de Justicia. La Corte le dio al estado digamos, la razón sobre el litigio. Y me parece raro que un tribunal, que está en un tribunal de competencia económica, no tome esa resolución de la Suprema Corte y diga, Por favor. ahí está claro, es el máximo O sea, tribunal. En muchos lugares los han metido Me parece muy irresponsable. en la ley, y en otros de plano los han rechazado. Oye, es por seguridad de Recientemente en Londres cancelaron el servicio de Uber. Y es por seguridad de nosotros. Es importante que los choferes estén registrados, Ahora, más allá de debates sobre la legislación. Ahora, yo no estoy en registrados. contra de las No, nadie. nuevas empresas Nadie. de servicios. Estoy en contra de que den una mala calidad de servicio, que lo que ofrecieron no lo cumplan y que no se sometan a la ley y a sus reglamentos. Al menos el registro ahorita. Cuando Lo menos del impuesto, cuando- se tienen que pagar todo. Pero si tú te fijas, el impuesto del 1.5% que quedaron ellos, Sí. que nunca se ha concretado, se lo están cobrando al usuario, no Es viene de tremendo. las 25% de utilidades que Pues ellos es que la manejan. ley dice otra cosa. La Así ley es. dice que ese 1.5% tiene que ser del 25% que cobra y Uber. ellos se lo están cobrando al usuario. Anónimo, ¿por qué no se aplica la ley para los carros piratas de Uber? ¿Por qué no se aplica la ley? Porque no hay ley. No, digo, Pues sí, hay estamos ley. en un limbo. Es que Digo, sí pero hay está, ley, está pero suspendida la ley. estos servicios Está están suspendida. amparados Por eso está y suspendida. no se les puede intervenir. Lamentablemente estamos en un limbo y los tribunales de competencia económica, en vez de decidir rápido para que no haya problemas en las calles, no haya problemas sociales, se han tardado muchísimo. Soy taxista y nos están pidiendo, dice Saúl, hacer un curso para darnos una nueva licencia. La mía vence en 2014. ¿Para qué tema? ¿Ya tienen que tener una nueva licencia los taxistas? Sí, hay una nueva licencia y yo creo que el tema de la preparación y de los cursos de manejo debe ser más estricto, porque actualmente los cursos y la forma en que se autorizan las licencias, a mí en lo particular me parece un tema todavía muy ligero. Sí, más si lo comparamos con otras ciudades y otros estados. O sea, ¿te parecería que había más pruebas más duras? No sé, en otros países para obtener una licencia de manejo te lleva 4 o 5 meses hasta que demuestres horas de vuelo, horas de manejo, y hayas demostrado realmente que conoces y eres capaz y responsable de conducir un vehículo. En Estados Unidos lo de la licencia es y temible. aquí se puede obtener en una semana, ¿no? ¿Sí? Sí, y lo vemos en las calles con gente que no tiene ni idea de cómo manejar. Dice, soy anónimo, soy chofer de transporte público y a las nuevas rutas solo le están cambiando los chasis, pero siguen siendo camiones viejos. ¿Qué no se supone que iban a poner camiones nuevos? No, eso no es cierto. Simplemente... Dices, ¿los de ruta empresa o los certificados? No, los certificados son los camiones viejos, ¿no? Y la palabra certificación, la verdad, está equivocada. Simplemente fue una verificación de cumplimiento de ciertos aspectos para que puedan cobrar de 6 a 7 Y mal pesos. comunicada me vas a aceptar. Y mal comunicada, sí. Porque al final la certificación hablaba de cierta calidad. Sí, Y por más- eso el nuevo secretario habló de verificación Ya y no de empezó a hablar. certificación. Y esto que está señalando no es cierto, y sino que lo demuestre, que vaya a la ruta Artesanos y verifique los 20 y tantos camiones que andan en la ruta troncal y verá que todos son nuevos y obedecen en la mayoría de sus características a la nueva norma de vehículos A ver, para el transporte. leo algunos mensajes de corrido si quieres, para alcanzar a leer algunos, Mario. La ruta 182 directo son camiones muy viejos, los choferes son muy groseros, cobran 7 pesos y no dan boleto. Gracias, ahorita lo... No lo dudo, así como esos choferes que menciona, hay muchísimos en otras rutas, ¿no? Gentes que no están preparadas para dar el servicio, pero que además están sujetas a procesos de explotación de más de 14 horas, que están acostumbrados a robarse más del 20% del boletaje que venden. Es un sistema que ya no da para mucho, por eso es necesario cambiarlo. Julio Layo dice, hola, buen día, excelente tema, muy sensible para la gente que toma esta ruta de Artesanos. Me dice que MC, sus presidentes municipales votaron a favor del aumento de tarifa a 9 pesos. Bueno, ahí los partidos no votan. Sí, no es que ya el comité ya... Lo que votan son 12 miembros del Comité de Validación Tarifaria, donde están universidades, donde están sindicatos, donde están transportistas, donde están representantes de los empresarios.
donde está es social, aparte, el ¿no? ITEI, donde está la Sí. Contraloría, donde está una organización de víctimas del transporte público. Antes sí estaban en la vieja comisión de En la vieja tarifas. comisión, donde había más de 30 y tantas gentes, sí. Era ingobernable eso. Era aún más de carácter político que técnico. Y los sindicatos. 1831, buen día. En este tema los Uber creo que no se les regula como se debe, ya que papá Leonel tiene algo que ver con ellos. ¿Sabes cuántos Uber tiene? Bueno, este tema siempre sale, pero nunca he visto nada que tenga que ver se con habla eso, la mucho verdad. del tema, pero No, ninguna prueba. no, 8293, buen día. Una pregunta. Hace 2 semanas el gobernador anunció ya la liberación de los permisos de taxis que saldrían las listas la semana pasada. ¿Ustedes saben algo? Nos decía el Mario Córdoba, que lo tenemos que platicar con el secretario de Movilidad. Se estima, nos dicen, 35,000 por las ventas de autos. Se estiman 35,000 pues lo que sabemos Uber. es que se ha desvirtuado la economía colaborativa que tanto habla Uber y otras empresas, y hay grandes capitales con flotas de más de 100 carros, y por eso andan contratando choferes para dar estos servicios a través de Uber, a través de Cabify o otras plataformas. Buen día, Enrique. Con respecto a los comentarios que está haciendo el doctor, menciona mucho comparativas con países desarrollados, pero no se da cuenta que no somos uno de ellos. Quieren implementar cosas de primer mundo a uno de tercero, en lugar de hacer cosas para llegar al primer mundo. Y segundo, ¿qué es el sistema Ruta Empresa? ¿Dónde puedo consultar toda la metodología? Bueno, nos queda 1 minuto y medio, no Sí. lo podemos explicar, pero lo hemos explicado El- en muchas el- ocasiones. El documento es transparente de todo lo que implica el cambio de la ruta empresa, y con todo gusto acérquese al instituto, a la Secretaría de Movilidad, y con todo gusto les damos copia del documento donde dice con claridad en qué consiste la ruta empresa. Raimundo González, buen día, Enrique, y saludos a Córdoba. Estaría bien que las ganancias de las fotomultas se canalizaran en obras públicas, bacheo que le urge a la ciudad, seguridad pública, mejorar el transporte público, subsidiar el transporte a las personas más vulnerables. Muchas obras se requieren, yo creo que sobre todo transporte público, desde mi punto de vista. Sobre todo transporte público y enfocado a la movilidad urbana sustentable. 53, hola, buenos días. ¿Por qué no exigen a la empresa de Uber más seguridad y mayor equidad en las ganancias con los socios? Pues porque no se dejan irregular el 1.5% del impuesto, que vayas a buscar más equidad. Javier, buenos días. Enrique, es increíble escuchar por parte de tu invitado que aún no saben a dónde se dirigirán los recursos generados por las fotoinfracciones. Nos decías que eso se va a definir en la mesa de fideicomiso. Yo no he hablado de a dónde se han dirigido los recursos ¿A dónde se de dirigirán? fotoinfracción. A dónde Sí. se dirigirán será a través de un fideicomiso, y ahí los miembros de ese fideicomiso establecerán en qué programas deberán aplicarse los recursos que ingresen por excesos de velocidad. Hijo, mano, quedan muchísimos mensajes. Hay Te los mucho. paso, ¿no, Con Mario? mucho gusto. Gracias, no se nos acabó el tiempo. Mañana platicamos sobre distintos temas, abordaremos la polémica sobre el sincretismo, hablaremos del sistema estatal anticorrupción, que no lo vamos a soltar hasta el 31 de octubre, que se eligen a los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Gracias, Mario. Muchas gracias. Nos vamos hasta mañana a las Buen 9. día.